un lugar especial. Nos preguntan mucho por él. Si vemos las noticias de diferentes épocas cuando esto estalla, años 90, hay un Triángulo de las Bermudas, pero en Utah. Dice el periódico The West, el oeste, un investigador millonario sobre el tema OVNI compra un rancho en Utah. Una familia de Utah dice que los objetos volantes no identificados visitan regularmente su rancho. Bueno, y así hasta el infinito. Esto mezcla alta extrañeza, porque lo es, con creepy, porque también lo es. Mandamos un abrazo enorme a don Tomás, que se encuentra pero perfectamente restablecido. Sus pequeñas cosas, él es así. Un abrazo muy grande. Y está aquí don Pablo Vergel. Pablo, tú me dices, sí, que tú estuviste en el 51, ya saben todo lo que vivimos, toda la parafernalia, podríamos decir, o folclore, que es lo que interesa a nuestro sociólogo de cabecera. Me dices, te equivocas, desde los 90 lo que es el misterio bizarro se ha ido para otro lado. Aquí. Pues sí, el epicentro de la alta extrañeza en Estados Unidos ha ido basculando desde, como tú bien dices, desde los años 90, desde la cercana Nevada hasta Utah, ¿no? Hasta el famoso rancho Skinwalker, que ahora explicaremos de dónde viene. Que no estamos muy lejos, ¿no? Los estados están muy pegados. Para que te hagas una idea, en el año 2022, en Google Maps, el lugar más buscado de todo Estados Unidos fue el rancho Skinwalker. No. Sí, sí, sí. O sea, estamos ante un fenómeno que ya la gente ha ido generando un remolino de atención y hoy en día en Google Maps es uno de los lugares más buscados y en 2022 fue el lugar, de hecho, más buscado. Remolino de atención. Yo creo que ese es el concepto. Sí, sí. ¿Por qué? Vámonos al epicentro de ese... Bueno, estamos hablando de Utah, de nuevo vamos a la América más rural, en los confines de ese Midwest, ¿no? Perdido, ¿no? Y en el año 94, una familia, los Sherman, deciden comprar un rancho. Que puede parecer el inicio de cualquier telefilm, ¿no? Una familia que busca una nueva vida y deciden reencontrarse con la naturaleza y compran... ¿Cuántas empiezan así en Estados Unidos? Sí, sí. Pues en este caso, esta familia se muda a los Sherman, se muda a este rancho para empezar una nueva vida y para llevar una actividad ganadera, ¿no? Estamos hablando de un rancho de 200 hectáreas, un rancho bastante grande, como sabéis, en Estados Unidos la escala siempre es mayor, y empiezan a empezar esta nueva vida con su industria, con su negocio ganadero, ¿no? Y bueno, pues parece ser que todo lleva... Otra familia les había vendido la finca, no habían nunca reportado nada, aunque sí que estamos hablando de una zona en Utah donde ya había cierta actividad, las llamadas famosas zonas calientes, una zona donde se habían visto muchas luces, donde había visto avistamientos extraños, pero nada fuera de lo común. Lugar desolado. Sí, una zona. Esa soledad americana de esos estados. Sí, esos páramos, son, ¿no? Lo decíamos la escala americana. Es que son kilómetros, millas y millas en este caso, sin ver a nadie, para hacernos una idea de dónde estamos, ¿no? Y luego también hay que añadir un dato que también va a ser importante, es una zona que bordea una reserva india. Y como veis aquí ya empezamos a fusionar, que esto es muy estadounidense, es como una especie, podemos hablar de que, bueno, el rancho Skinwalker es una especie de placa de Petri donde observar todas las mitologías estadounidenses, porque vamos a ver las leyendas indias cómo se acaban fusionando con la conspiración tecnológica militar, ¿no? Pero aún no hemos llegado allí. Yo tengo algunas imágenes, que no sé si es el estallido o no, don Pablo, de supuestas extrañas mutilaciones de ganado. Sí, es que de hecho empieza... Es un poco el pum, ¿no? Además la imagen es bastante célebre. Bueno, pues la familia de repente empieza a reportar pues extrañas mutilaciones de ganado que, como siempre hemos dicho, es un fenómeno asociado al fenómeno, a la cultura o al fenómeno ovni, ¿no? Ellos empiezan a ver cómo desaparecen reses, aparecen devoradas o les han extraído los órganos pero no hay regueros de sangre o no hay huellas de ningún animal merodeador ni ninguna ave o animal carroñero. Aunque aquí en estas imágenes hay no la típica punción, no, sino hay devastación. Son un poquito más gore. O sea, que parece que una gran bestia se los ha comido. Sí, sí. Pero curiosamente luego no había rastros de sangre o toda la sangre del animal, pero el animal había desaparecido. Entonces esto pone al señor Sherman en guardia y empieza a vigilar un poco su finca, intentando proteger a su ganado y proteger a su familia. Él se cree en un primer momento que está ante cualquier depredador o cualquier merodeador, ¿no? Y una noche le parece ver una figura que él identifica como un lobo. Entonces ve cómo el lobo le llama mucho la atención. Ya sabes tú, el comportamiento de los lobos pues suele ser acosar a las reses y huir del humano, ¿no? Porque somos el gran depredador para el lobo es el humano, ¿no? Pero este lobo no.
Este lobo, de hecho, parece que se empieza a erigir sobre sus propias piernas, ¿no? Entonces él sale a su encuentro, le dispara, no le hace absolutamente nada y esta entidad desaparece. Y esto empieza, esta serie de eventos empiezan a multiplicarse y aquí es cuando se empieza a conectar con la tradición india. Él descubre que en esa zona que bordea una reserva india se habla de una antigua leyenda que hablan de los skinwalkers, que en inglés podríamos traducir como los cambiapieles. Y descubre que hay una tradición y una leyenda que dice que una tribu Ute, que vivía en toda esa zona, que recogía esa zona, habían tenido un conflicto con los navajos y los navajos habían invocado una especie de brujos que se llamaban skinwalkers, cambiapieles, que tienen la facultad de convertirse en cualquier animal que ellos quisieran, ¿no? Entonces él empieza a temer de que a lo mejor estas entidades pues son las que están... Él se pone a indagar sobre esto. Sí, sí, sí. Y por cierto que en la zona, claro, sí, tenemos hablando de Utah, toda esa iconografía fabulosa, que por cierto, don Vergel, ocurría también en la era 51, que yo lo grabé. Resulta que, claro, las tribus nativas de la edad de piedra de allí dejaban perfectamente sus símbolos, mitos, en lugares donde luego ha llegado la tecnología y el misterio, es curioso. Y luego empiezan a sospechar que a lo mejor pues puede ser que el rancho esté en una zona sagrada en la que ciertas tribus no se adentraban, ¿no? Y entonces él empieza poco a poco a ponerse en guardia frente a esta sucesión de incidentes, porque más allá empiezan a haber luces, empiezan a haber ovnis, y bueno, empieza a ser en los cenáculos parapsicológicos y ufológicos estadounidenses, se empieza a hablar del rancho Skinwalker. Y aquí se produce, este señor que no tiene ninguna inquietud por lo paranormal, a los 2 años decide vender el rancho por un precio mucho más debajo del de mercado a un potentado industrial estadounidense que nosotros, que ahora mismo vamos a ver la conexión que tiene esto con muchas cosas, que es Robert Bigelow. Robert Bigelow decide comprar el rancho y decide crear una especie de laboratorio de trabajo de campo. Habría que decir por qué es importante Robert Bigelow, para quien no lo sepa. Bueno, Robert Bigelow, como sabéis ahora, fue el fundador del National Institute for the Discovery of Science, que fue este instituto que empezó a estudiar de manera científica lo paranormal y que luego, en los años 2000, cobrará gran relevancia mediática porque fue uno de los empresas o de las fundaciones que investiga todo el tema UAP y que recibe fondos del Estado para hacer una investigación de los ovnis y que nos lleva a las famosas fotos de los UAP, de todas este tipo. Pero esto está antes en ese rancho, es decir, este hombre tiene interés por ese rancho. Él considera que este es un sitio donde puede hacer una investigación científica de lo paranormal. De hecho, la investigación sigue estando clasificada, pero sí que sabemos que luego se conecta con todo el fenómeno UAP y los avistamientos del Nimitz y todo este tipo de avistamientos, que él recibe fondos para hacer un estudio científico. Y no se lleva cualquiera al rancho. Estamos hablando que al rancho acaban llegando Jacques Vallée, el santo y seña de la ufología más rigurosa y parafología científica.
Estamos hablando que va John Mack, premio Pulitzer, del cual hemos hablado aquí, y uno y de que los luego muere. psiquiatra y uno de los grandes investigadores del fenómeno de la abducción, y nada más y nada menos que Van Hopkins también, ¿no? Entonces vamos viendo cómo él va armando un equipo. Grandes superstars del misterio están ahí, Sí, van ahí. y aparte de un equipo multidisciplinar, con inversión en tecnología y donde empiezan a intentar registrar y recoger, documentar las anomalías que se están produciendo en esta. ¿Qué consiguen, don Vergel? Bueno, no ha trascendido mucho y parece ser que sí que había algún tipo de actividad, pero no lograban, esto te sonará, ya sabes, lo árido de la investigación parapsicológica y paranormal, no llegaban a nada concluyente, pero aquí hay un elemento curioso que hay que añadir al rancho. Les pasaba como nosotros, más o menos, ¿no? Pero había un elemento más. Y esto es algo que sí que se lo han reportado, ya lo reportaba la familia Sherman y lo ha reportado mucha gente detrás. En esa zona hay una especie de interferencia a nivel campos magnéticos que la tecnología deja de funcionar o no funciona de manera adecuada. Ellos decían, por ejemplo, que avistaban luces en el cielo, pero los radares no registraban nada, no salían en cámara, ¿no? Entonces empieza a verse la idea de que a lo mejor está ante algo que es una dimensión que también tiene que ver más con una realidad objetiva, con una dimensión parapsicológica, o con estas famosas zonas ventanas. ¿Y dejan de investigar? No, siguen investigando desde 1996 hasta 2004. Esa información todavía sigue clasificada, pero no parece que haya trascendido ningún avance. Y desde entonces, de 2004 hasta 2016, el rancho sigue en manos de Bigelow, pero ya la actividad o lo que se considera la investigación más de campo no parece que trascienda ni que haya ningún avance. ¿Y por qué es tan buscado? ¿Por qué es tan buscado? El lugar como nombre en 2022, cuando han pasado 18 años. No, porque es que ahora viene el epílogo, ¿no? Ahora viene el epílogo, que es donde ahora vamos a cobrar la dimensión más mediática del fenómeno, ¿no? En 2016, una misteriosa figura, un fondo de inversiones, un empresario, compra el rancho Skinwalker de nuevo. Había habido cierto repunte mediático, hay una película del año 2010, había alguna que otra leyenda, de hecho la gente que conocemos un poco este mundo y estas investigaciones, sí que sabíamos del rancho Skinwalker, que por cierto se llama Skinwalker por la leyenda, era el rancho de los Sherman, ¿no? Empieza a cobrar cierta notoriedad, pero en 2016 entra esta nueva figura, que a mí también me parece un poco señal de los tiempos, ¿no? Si hablamos antes del Área 51, que la investigación la llevaban a cabo grandes agencias gubernamentales, aquí es muy curioso como los dos investigadores son dos empresarios privados, y ambos del sector inmobiliario, ¿no? Uno que viene del sector hotelero como Bigelow y ahora aparece Brandon Fugal, que es un nuevo, a la gente habla de él como una especie de Bruce Wayne, ¿no? Es una especie así de figura con cierta querencia mediática, es un empresario de enorme éxito, con inversiones inmobiliarias, inversiones financieras, que de nuevo, como Bigelow, que también venía de otro tipo de sector, decide que quiere hacerse con este rancho y quiere llegar a probar si las anomalías que allí se producen son reales, ¿no? ¿Y? Bueno, él empieza con cierto rigor, él empieza hablando, en principio hay que decir que él no da a entender, no desvela su identidad, sino que va jugando, la gente se habla de que ha sido comprado, ¿no? Y decide que va a empezar a investigar las anomalías. Él hace una frase que a mí me hace mucha gracia, que dice que él no quería ir a ninguna caza de gamusinos, ¿no? Que no quería perder el tiempo, ¿no? Y de nuevo, pues empieza a armar un equipo para intentar investigar esto. Se repite la historia X años después. Pero con una nueva capa de espectáculo. Hay que reconocer que estamos en Estados Unidos y es aquí cuando en paralelo ya se empieza a ver que él lo que realmente también le interesa hacer es, en paralelo, en colaboración con History Channel, pues hacer una especie de reality o de show que vaya a demostrar un poco cuál es la realidad de este fenómeno. Claro, ahí que ya entramos en, como hablábamos de aquel célebre programa soviético o ruso, entra la televisión y, amigos míos, cuando entra la televisión ya la cosa se complica siempre. Pues imagínate, como antes hablábamos de la aridez de la investigación paranormal, imagínate 4 temporadas. O sea, se esfuerzan mucho los códigos del entretenimiento y es verdad que, bueno, la gente que haya podido o que tenga curiosidad de ver, está disponible en diversas plataformas, bueno, pues ya forma parte un poquito más del espectáculo. Yo no lo he visto. ¿Y? Bueno, ¿Cuál es su diagnóstico? Mi diagnóstico es que, bueno, prima sobre todo el show, ¿no? El show. Pero... El show quiere decir, como casi siempre pasa en los programas de misterio, excepto algunos, que se fuerza. Se fuerza y luego, a ver, quien ha estado en investigación sabe que los resultados son escasos y muy sutiles muchas veces. Y aquí, bueno, también hay que reconocer que se han creado una serie de personajes
que ya trascienden al propio show y forman parte un poco del elenco de personajes. ¿No han captado tipo aparición, tipo tal? Sí, hay avistamientos, pero nada concluyente, evidentemente. Lo que pasa es que se está produciendo un fenómeno muy curioso, ya decíamos antes, luego hablaremos si quieres de las hipótesis que se manejan para explicar qué puede ocurrir en el rancho Skinwalker, pero sí que parece que existir una constatación de que hay algo allí a nivel de campos magnéticos o geomagnéticos. O sea, que si fuese nuestro compañero Rafa Balaguer, podría perfectamente con sus mediciones ver que hay variaciones grandes, ¿no? Telúricas. Efectivamente. En el geomagnetismo. Dar fe de esa anomalía geomagnética que hay en la zona, ¿no? Entonces ellos siempre alegan que, bueno, que muchas veces no queda registrado ninguna de estas cosas porque hay una serie de interferencias que hacen imposible o imposibilitan que se reporte. ¿La opción es esa 1 o la 2, que no pasa nada? Sí, que esa también, ¿no? podría ser. Que es siempre la posibilidad. Que se fuerzan un poco las cosas. Porque en el aspecto de la ancestralidad y los seres misteriosos de la antigüedad, resulta que era como, nunca mejor dicho, un gran vergel de historias antiguas, no sé si postizas o no, o reales. No, reales, ¿no? Reales. De que los nativos, como pasa en Amityville, en tantos casos, siempre está el pasado, ¿no? Es como una especie de llaga que no se extingue para el propio norteamericano, que siempre tiene esa sensación de profanar tierras que no le pertenecen del todo, y que eso vuelve, ¿no? Es poltergeist, es Amityville, es... Ya lo hemos dicho que Estados Unidos es... En el inconsciente colectivo de la nación americana es un cementerio indio. Exacto. Es un cementerio indio, entonces siempre afloran. Y el concepto cementerio indio también está aquí. Sí, por supuesto. Y además en una zona consagrada que no se debe entrar, que no se debe profanar, pero lo cierto es que me he molestado en ver, y yo he encontrado artículos científicos que hablan de antropología, que hablan de los skinwalkers. O sea, los skinwalkers existen. Los cambiapieles existen. Existen los cambiapieles en esa antropología antigua. Lo que pasa es que aquí se acaba fusionando. Entonces, pero luego hay una cosa que está pasando muy curiosa alrededor de este caso, que no sé si voy a hablar de él, se llama el efecto autoestopista. Cuéntame. Que es otra traslación de la famosa maldición de los faraones, de la gente que exploraba las tumbas de los faraones. Enfermedades, de virus. Enfermedades y de que cualquier persona que acaba entrando en estas zonas se impregna y acaba, cuando vuelve a casa, volviendo a experimentar una serie de secuelas que pueden ser fisiológicas, biológicas. ¿Cómo cuáles? O sea, un investigador o alguien está demasiado tiempo allí indagando, vuelve a su casa. Vuelve a su casa y puede tener fiebres, puede tener malestar, los aparatos que le acompañaban o los que empieza a interactuar empiezan a fallar. Y luego también se hablan de, bueno, pues ciertas presencias de shadow people, de visitantes de dormitorio. Y entonces, bueno, parece que se llama el efecto autoestopista, el hitchhiker effect. Y ahora mismo, como tú ya sabes, evidentemente el espectáculo no ha terminado ahí. Ahora mismo ya se están hablando de tours, no se puede visitar, pero sí que existe alrededor de la zona multitud de tours de gente que va con todoterrenos, se está intentando ver, ya lo hemos dicho, es uno de los lugares más buscados en Google Maps, poder vislumbrar qué ocurre en estas 4 o 5 casas, son 4 o 5 graneros y cobertizos, unas empalizadas, y allí pues... Que no hay, o sea, no tiene ningún valor ni estético ni artístico. No. Simplemente se ha convertido en ese lugar donde aparentemente se produce una densidad de fenómenos paranormales que la gente pues tiene mucha curiosidad por ver, y por eso se está convirtiendo en una nueva área 51. Y esta fuente sigue viva y ha superado en su opinión a las demás. Ojo, esto es interesante, tiene elementos concretos que la hacen especialmente viralizadora. De vídeos, de comentarios, porque si no, no impregna así a la gente, ¿no? No, bueno, también tenemos que entender que
aparte de la cultura de Internet, la presencia del show, del reality, del Skinwalker a nivel mediático está teniendo una gran influencia, ¿no? De hecho, ese 2022 coincide con el estreno de, no sé, de la segunda temporada, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy se ha convertido, pues eso, en una especie de epicentro de lo paranormal en Estados Unidos. Una historia que empezó más o menos seria, como empiezan muchas historias de Estados Unidos, con intervención de investigadores serios, pero que de pronto ya el show business entra de alguna manera, ¿no? O sea, tiene todos los componentes de una historia americana. Totalmente. En cuanto a las apariciones, la más terrorífica, la que más le llama la atención, el ser que más... Hombre, yo creo que el Skinwalker en sí, ¿no? Esta especie de licántropo, de lobo humanoide que amenaza, que aparece e intenta, bueno, devora las reses y intimida a los vecinos, ¿no? Y de repente desaparece, ¿no? Que eso también tiene un punto, como hemos dicho, de paranormalidad, ¿no? Y bueno, las hipótesis que intentan explicar esto pues son varias. Hay gente que más tradicionalista habla de la maldición india, como hemos hablado antes, del lugar donde no deberíamos estar. Es otro clásico, ¿no? Otro clásico estadounidense. Es el no profanen el sueño de los muertos. Punto. El segundo, pues por supuesto, hablamos, porque luego también ha hablado de gente, y por supuesto, no es casualidad de que parte de los fondos del programa que lleva al estudio de los WAPs y a la revelación de todos estos vídeos que hemos visto hasta hace poco del Nimitz, parte de los fondos van allí. Podría ser que fuera una zona donde hubiera acceso a ciertos vuelos o iniciativas militares. También podría ser, también tiene una relación con el OVNI. La tercera a mí también me parece interesante, que habla un poco de estas zonas ventanas, que también otro clásico que hemos oído, que vendría a decir que los indios realmente, estas entidades, no forman parte del folclore indio, que son interpretaciones que hacen desde su propia ideología, de su propia cultura, de unas entidades de estas zonas membrana o mentana, en las cuales, bueno, el velo de la realidad es un poco más fino y estas criaturas atravesarían. Esto se llama mucho la conspiración Stargate, Iker. Allí se habla mucho también de Stargate y lo vinculan, pues, con esta idea de los portales dimensionales. Y es verdad que a nivel iconográfico el arte rupestre del estado de Utah no está nada mal, ¿eh? Porque uno verá ahí trenzas o verá antenas, uno verá ahí seres oculados o es una máscara. Uno, como pasa en estos temas, también verá un poco lo que quiere, pero es verdad que los yacimientos de este arte indígena americano son muy, muy, muy especiales. ¿Sabes cómo se llama la productora que hace los realities? Prometheus. Prometheus. Don Vergel, pues bueno, aquí tenemos el Área 52, podría ser, ¿no? Sí. Y esperemos que pronto podáis visitar. A ver si le mandamos a usted. Porque a mí eso de luego lo que pasa de la fiebre, no sé si me hace mucha gracia. Prefiero que vaya alguien primero y luego vemos. Es un emisario de todas las zonas ventana. Deberíamos hacer una cosa solo. Oye, mira, pues será bonito. Un recorrido solo por zonas ventana, porque mira que no hay, ¿eh? Sí, sí, ahí se puede abrir. Pase lo que pase, algunas olvidadas, otras que siguen pulsando, lo que se llamó zonas ventana. No está mal. Un abrazo muy fuerte. Pablo, buenas noches. Continuamos, señores, con más cosas. Cuarto Milenio nunca para.